Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. Ingresamos a la quinta semana, chicos. Quinta semana ya. Pasó rápido el tiempo, chicos, desde que hemos iniciado estas clases a distancia, mis queridos alumnos del tercer grado. Bueno, mis queridos alumnos, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Ya chicos, bueno, como ustedes saben, soy el profesor Johnny Raúl Caillawa Pacotaipe. Y nuevamente les voy a repetir, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Bueno chicos, tratemos de avanzar e iniciar, mejor dicho, sigamos desarrollando. A ver, si bien es cierto, la semana pasada hemos desarrollado, por ejemplo, organización económica. Hemos visto, por ejemplo, qué instituciones, eh, qué instituciones estaban encargados con respecto a la economía de la colonia, ¿verdad, chicos? Hemos visto, por ejemplo, el Tribunal del Consulado y la Casa de Contratación de Sevilla, ¿verdad, chicos? Recuerden que la Casa de Contratación de Sevilla era una institución que se encontraba en la misma península, o es decir, en la misma metrópolis. Y recuerden que la Casa de Contratación de Sevilla regulaba, o se podría decir que una de sus funciones tenía que ver toda la economía que tendría que representar la colonia. Es decir, todo con respecto a la economía se encargaba justamente la Casa de Contratación de Sevilla. Mientras el Tribunal del Consulado era un gremio de los comerciantes más ricos de Lima. También hemos visto, recuerden que en unos inicios de la economía de España, los únicos puertos autorizados de poder comercializar con las colonias americanas era Sevilla y Cádiz, ¿verdad? Y en el continente americano era Lima Callao, el puerto del Callao. Es por ello que Lima era una ciudad muy importante que movía la economía de toda la colonia. Pero hemos visto que eh, a través de los años, las potencias europeas han querido sabotear ese control monopólico que tenía España sobre la colonia, ¿verdad, chicos? Hemos visto que han contratado corsarios, pero no solo los corsarios atacaban, sino también los piratas. Recuerden que los corsarios trabajaban para una corona, ya sea inglesa, francesa, etcétera, y todo el botín que ellos robaban se lo entregaban a la corona para la cual trabajaban, y la corona les daba su pago. Mientras los piratas no, los piratas simplemente eran asaltantes comunes que robaban en el mar, y todo el botín que ellos asaltaban se repartían entre ellos. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto a toda la economía que hemos visto en tiempo de la colonia. Y hemos visto que en el periodo de la dinastía borbónica se dan las reformas borbónicas, y con ello se termina o se da el fin del monopolio comercial español, e ingresamos al libre comercio, y con ello fin de la supremacía de Lima. Recuerden que Lima movía toda la economía de Sudamérica, pero con eh, el libre comercio se van a empezar a aperturar muchos puertos, y con ello Lima pierde su importancia, y nuevos puertos como Valparaíso en Chile, Guayaquil en Ecuador, Buenos Aires en Argentina, etcétera, van a empezar a ganar mayor importancia. Incluso van a ser mucho más importantes que Lima, porque van a mover buena economía. ¿Ya, chicos? Bueno, el día de hoy seguimos en, se puede decir, dentro de la organización económica, pero esta vez desarrollaremos qué actividades económicas se han desarrollado dentro de la colonia. ¿Ya, chicos? Iniciemos. La primera actividad económica que se ha desarrollado en la colonia fue la minería. Si bien es cierto, recuerden que se van a practicar muchas actividades económicas como la ganadería, eh, la textilería, el comercio, la industria, etcétera. Pero la corona española
como se encontraba acumulando las mayores riquezas, es decir, se encontraba o practicaban el mercantilismo, que es decir, acumulación de metales preciosos, van a dar mayor importancia a la minería. Bueno chicos, concentrémonos en la economía del virreinato del Perú. A ver, bueno, les había manifestado de que la corona española le va a dar mayor énfasis a la minería, sí, porque justamente va a iniciar un proceso de acumulación de metales preciosos. A ver, dentro de la colonia, es decir, del virreinato del Perú, el centro minero más importante, incluso que va a mover la economía de toda Sudamérica, va a ser la mina de Potosí, que fue descubierto en 1550 y va a ser explotada hasta 1630. Repito, la mina de Potosí, que va a ser descubierta en 1550 hasta 1630. Por ejemplo, el descubrimiento de Potosí lo hizo un indio, chicos. Miren, al parecer un indio estuvo caminando de noche sobre la mina de Potosí. Bueno, ellos tenían muchas creencias y leyendas. Al parecer, en una noche que él se trasladaba, había un brillo del suelo, como si fuera oro o algo así. Y justamente él se acercó, ingresó a ese sitio y justamente vio ese mineral. Pero él, bueno, ustedes saben que los indígenas tienen otro pensamiento, otra concepción con respecto a la minería, a los cerros, etc. Él pudo haber pensado que era, no sé, un apu, un dios, etc., ¿no? Y justamente avisó a los españoles, bueno, beneficio para los españoles porque ellos pueden explotarlo, transformarlo, etc. Y de esa forma ellos pueden beneficiarse. Bueno, si bien es cierto, fue descubierto en 1550 y fue explotado hasta 1630. Potosí es muy importante, chicos. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué Potosí es muy importante? Miren, para que tengan una idea, no se concentren en Potosí, Potosí queda en Bolivia, pero si no, concéntrense en toda Sudamérica. Potosí representaba el movimiento económico, el motor de Sudamérica. ¿Por qué? Para que tengan una idea, en Potosí, cuando se explotaba la mina, es decir, entre 1550 a 1630, tenía una población más o menos de 200.000 habitantes, y 150.000 a 200.000 habitantes. Es una gran cantidad. Es una buena cantidad, chicos. A ver, de esos, al decir, hay libros que van a sustentar que en la mina trabajaban cerca de 100.000 indios. Ojo, no solo era sacar minas, o diré, no solo era sacar el metal, sino también tenían que lavarlo. Otros tenían que trabajar quemando, etc. O sea, la gran cantidad de trabajadores que va a concentrar esta mina es muchísimo. Entonces, miren, si había muchos trabajadores, esos trabajadores necesitaban alimentarse. ¿Me entienden, chicos? Miren, entonces Potosí va a mover la economía de esta manera. Miren, del virreinato del Perú, es decir, de Lima, Ayacucho, no sé, Cusco, etc., van a llevar muchos productos hacia Potosí. ¿Por qué? Hay 200.000 habitantes. Esos 200.000 habitantes necesitan alimentarse. Esos 200.000 habitantes necesitan vestimenta. Esos 200.000 habitantes necesitan coca. Esos 200.000 habitantes necesitan un poco de trago, caña, alcohol, vino, aguardientes. ¿Quién es el que va a proveer de todos esos objetos? Alimentos, vestimenta, cocas, alcohol. Justamente va a ser una parte, va a llevar sus productos los chilenos. Otro, el virreinato de Buenos Aires también va a llevar todos sus productos a Potosí, y el virreinato del Perú también va a llevar sus productos. Es decir, casi toda Sudamérica va a llevar sus productos a Potosí. Por esta razón,
Potosí movía la economía de toda Sudamérica, era el motor. Y justamente las personas que trabajaban en la mina tenían dinero. Recuerden que en Potosí habitaban muchos españoles peninsulares y ellos necesitaban su lujo, etc. Bueno, entonces ahí radica la importancia de Potosí. ¿Por qué? Va a mover la economía de toda Sudamérica. Muy bien, chicos, avancemos. Otra mina en importancia va a ser la mina de Huancavelica. Justamente en la mina de Huancavelica van a encontrar el mercurio o el azogue. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y para qué era importante el mercurio o el azogue? Mire, el mercurio se le conoce como azogue. ¿Por qué era importante la mina de Huancavelica, chicos? Porque en la mina de Huancavelica existía el mercurio o el azogue. ¿Para qué servía? Justamente para que la plata de Potosí o algunos metales, por ejemplo el oro de Zacatecas, o que es otra mina por México, para que tenga mejor calidad y cueste más y sea mucho más puro, más limpio, etc., se tenía que lavar con el azogue. Entonces en la mina de Huancavelica existía el mercurio y el azogue, y justamente estos minerales eran utilizados para poder, se podría decir, tener mejor calidad de plata que extraían de Potosí. ¿Me entienden, chicos? Entonces ahí la importancia del azogue. Justamente al decaer Potosí, es decir, la mina de Potosí, el que le va a reemplazar en importancia con respecto a la mina es la mina de Cerro de Pasco. Porque recuerden que una mina no es eterno, no es para siempre, chicos. ¿Entienden? Entonces justamente cuando decae Potosí, se acaba ya el metal. En 1630, otra mina de mayor importancia y que va a reemplazar a Potosí es la mina de Cerro de Pasco. Pero no va a mover la misma cantidad de población, la misma cantidad de economía que si movía Potosí. Ya, chicos, Potosí era como ustedes dicen, era otro level. Ya, chicos, mientras Cerro de Pasco no. Sí lo reemplazó en importancia porque empezaron a extraer muchos minerales, pero no era la misma cantidad que sí lo hacían en Potosí. Bueno, eso es con respecto a la mina. Recuerden, chicos, que la base de la economía de la colonia es la minería. La corona española va a dar mayor énfasis en la minería porque ellos inician con la apropiación o empiezan a juntar todos los metales preciosos. Con respecto al virreinato del Perú, tenemos tres minas muy importantes. La de Potosí, que era la de plata. La de Huancavelica, que podían producir ahí mercurio y azogue, que era para lavar justamente la plata y tener mejor calidad. Y la de Cerro de Pasco. Bueno, existían muchas minas más, pero las más importantes son Potosí, en Bolivia, Huancavelica y la de Cerro de Pasco. ¿Ya, chicos? Bueno, mis estimados alumnos, avancemos. No se olviden, recuerden la base de la economía en la colonia es la minería. Las tres principales minas del virreinato del Perú fue Potosí, que queda en Bolivia, Huancavelica, que extraían el mercurio y el azogue, y la de Cerro de Pasco. Recuerden, son las de virreinato del Perú. Pero si hablamos a nivel de toda la colonia, las minas más importantes eran la de Potosí en Bolivia y la de Zacatecas en México. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. ¿Cuáles eran las características de la minería en tiempo de la colonia? A ver, miren, chicos, atiendan. La principal mano de obra explotada en las minas fue justamente la de los indígenas. ¿Por qué? Aplicaban la mita minera, donde eran trabajos obligatorios. ¿Ya, chicos? ¿Qué dije? Mita minera, que eran trabajos obligatorios. A ver, sigamos avanzando. Le decía de que la mita minera era un trabajo obligatorio sobre la población indígena. Justamente el curaca,
que en tiempo de los incas era el intermediario entre el inca y el pueblo, justamente va a ser el mismo intermediario que va a recolectar uno los tributos y es quien va es el que va a estar encargado de recoger o buscar trabajadores para las minas, para la mita minera. Ya chicos, a ver, la pregunta, ¿qué son los mitayos? Mitayos, miren, no confundan una cosa con la otra. Miren chicos, a ver, trabajo obligatorio en la mina que eran obligados los indígenas se llamaba la mita minera. Indígenas que eran obligados a trabajar gratuitamente en una mina. ¿Ya chicos? Eso era la mita minera. Pero ¿qué era un mitayo? Un mitayo era, por ejemplo, miren, supongamos que estamos en tiempo de la colonia y yo soy un indígena y bueno, imaginemos que del pueblo donde yo estoy, de Huamanga, han escogido ya para 100 pobladores para la mita minera y se van ellos a la mina. Pero yo de manera voluntaria puedo ir a trabajar a la mina. Y esas personas voluntarias sí recibían un salario. Y esas personas voluntarias se le conoce como mitayo. Ya, repito, mitayo eran personas que trabajaban voluntariamente en las minas y recibían o percibían un salario. ¿Ya chicos? Hasta ahí, todo ok, ¿verdad? Bueno, con respecto a la mina, la minería generalmente, ojo, algunas minas sí pertenecían a la corona española, pero generalmente o en su mayoría las minas pertenecían a particulares. Ya chicos, a particulares. Y justamente estos particulares, es decir, por ejemplo, yo fuera un español, yo tengo una mina, pido un permiso a la corona española para poder explotarlo, esa mina, y la corona española me autoriza, pero a cambio tengo que pagar el quinto real, es decir, un impuesto que se aplicaba a la quinta parte de lo que yo estoy extrayendo el metal. Si yo tengo un metal, bueno, la quinta parte de ese metal es a favor de la corona española. Eso era el quinto real, era un impuesto que se aplicaba a los particulares por explotar las minas. Recuerden que todo el territorio pertenece a la corona española y por eso es el que autoriza. Y a cambio le daban la mina para que puedan explotar, pero ellos tenían que pagar un impuesto llamado el quinto real. Bueno, para pasar, recuerden chicos, la principal mano de obra y explotada fue la indígena. A ver, chicos, ojo, este trabajo de la mina era muy riesgo. Mira, ustedes pueden observar en las imágenes, no tienen nada de protección estos indígenas. Si actualmente las personas que trabajan en las minas trabajan creo 20 días y 15 días descansan. Ahí se va el mes. 20 días trabajan y 15 días descansan. Pero ellos trabajan con todas las protecciones. Pero en este tiempo, miren, observen los indígenas, no tienen nada de protección. Entonces la tasa de mortandad era altísimo. Es decir, de 10 personas que iban, 8 o 9 mueren en la mina. Regresaba 2 o 1. Y esos 2 que regresaban enfermos. Por eso generalmente las personas no querían ir a las minas. Pero como ya les había manifestado, va a haber voluntarios que sí van a querer trabajar por salario. Pero ojo, por un tiempo nada más. Bueno, esa era la mita minera. Se podría decir que eran los cementerios. Las minas también eran considerados, lo he escrito en su obra, Luis Galeano, que justamente va a manifestar y va a decir que es el cementerio de los indígenas, las minas, y la corona española consiguió su riqueza a costa de la sangre de los indígenas. Y eso es cierto, chicos. Recuerden que cuando llegan los españoles existía 11 millones de habitantes, entre 10 a 11 millones. Después de las guerras civiles, después de las enfermedades que traen los españoles y después de las explotaciones que son sometidas a los indígenas, se va a reducir a solo 1 millón de habitantes, chicos.
O sea, la raza indígena casi desaparece por la gran explotación a la cual van a ser sometidos. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es con respecto a la minería. Bueno, sigamos avanzando, mis queridos alumnos. Bueno, ahora pasemos a la agricultura. Bueno, chicos, las características de la agricultura en tiempo de la colonia era que aparecían haciendas y latifundios. ¿Qué son haciendas y latifundios? Son grandes extensiones de terreno que van a ser entregados en algunos casos a particulares y en otras son otorgados por la corona española a los primeros conquistadores o invasores. ¿Ya, chicos? Bueno, como ustedes pueden observar, justamente gracias al latifundio se va a generar la servidumbre, que justamente la servidumbre va a ser el pilar que va a sostener la agricultura, ya sea en la costa o en la sierra. ¿Ya, chicos? A ver, sigamos avanzando. Ojo, el indio estará atado al latifundio, así como el siervo estuvo del feudo. A ver, en algunos casos los indígenas van a ser explotados de por vida en las haciendas. Los hacendados, ojo, los hacendados van a tener gran extensión de tierras y algunos indígenas van a trabajar en esa hacienda y el hacendado, a cambio de que ellos estén trabajando en su hacienda, les va a dar un pedazo de tierra para que esos indígenas puedan sembrar ahí y puedan sobrevivir. O sea, solamente van a tratar de sobrevivir esos indígenas, pero el que sale beneficiado es el hacendado, porque va a tener que trabajar en su hacienda y toda la riqueza que ellos van a poder construir gracias al trabajo, a la mano de obra del indígena. ¿Es eso, ya, chicos? Bueno, sigamos avanzando. Ahora pasemos a explorar las características de la agricultura en tiempo de la colonia. Bueno, chicos, miren, las características de la hacienda o de la agricultura en la colonia son las siguientes. 1. La principal mano de obra en la costa, ojo, son los esclavos, como ustedes pueden observar en esta imagen. En la costa va a existir muchas haciendas o hacendados y la principal mano de obra son los esclavos negros. Recuerden que del África los portugueses y los españoles van a empezar a traer muchísimos esclavos y justamente esos esclavos estarán depositados en Chincha, Pisco. En todo ese territorio se van a establecer los indígenas y los españoles tienen que ir a ese lugar. Y ojo, los negros van a estar encarcelados como si fuera un calabozo, van a estar amarrados como si fueran unos animales. Y justamente los españoles van a ir a comprar esclavos. ¿Ya, chicos? Y justamente cuando los españoles compraban a los esclavos, lo primero que tenían que ver era su dentadura. Porque si ellos tenían buena dentadura, ¿qué quería decir? Si un negro tenía una buena, o un esclavo tenía una buena dentadura, eso quería decir que tenía buena alimentación. Y como tiene buena alimentación, ese esclavo puede rendir más al trabajo. Mientras si sus dientes estaba deforme o mal, etc., eso quiere decir que ese esclavo no le podía rendir mucho porque estaba mal alimentado, podría enfermarse, etc., y le podía generar gastos al hacendado. Por esa razón, los españoles, cuando iban a comprar esclavos, siempre se fijaban en la dentadura, en la forma física de ese esclavo. A ver, cuando eran, bueno, y justamente dependiendo de las características de la dentadura, tenían justamente el valor esos esclavos. Si tenía buena dentadura, obvio que costaba más caro. Y los que tenían una dentadura deficiente, bueno, chicos, el costo era menor. Ya, chicos, bueno, esas eran las características de los esclavos. Recuerden, la principal mano de obra en la costa serán los esclavos, mientras en la sierra la principal mano de obra serán los yanaconas. Profesor, ¿qué son los yanaconas? Los yanaconas
son indígenas que van a escapar de su pueblo, de su comunidad, de su ayllu. Profesor, ¿y por qué escapaban de su pueblo, de su comunidad o de su ayllu? Justamente porque no querían ir a las minas. A veces cuando estaban en su comunidad le tocaba ya ir a la mina, a trabajar gratuitamente, a cumplir la mita minera. Bueno, los indígenas escapaban de su ayllu, de su pueblo o de su comunidad y ingresaba a una hacienda y el hacendado bueno le daba trabajo. Y el Yanacona trabajaba de manera gratuito, a cambio el hacendado le daba un pedazo de tierra para que él pueda trabajar y pueda sobrevivir. De esa manera este siervo o este indígena estaba atado de por vida en ese hacienda, o no sé cómo puedan llamarlo, ¿ya chicos? Otro de los datos, que ese hacendado tenía muchas tierras repartidas a esos indígenas, y justamente el dueño de esa hacienda se podría decir que también no solo les va a explotar mediante el trabajo por la tierra, sino también lo va a hacer endeudar a los indígenas. ¿De qué manera, profesor, lo va a endeudar? Bueno, recuerden que ellos trabajan en una hacienda, ya no pueden ir a un pueblo, a una comunidad. Bueno, el hacendado también tenía una especie de tienda o algo así. Y justamente tenía muchos productos y el hacendado simplemente les daba y el indígena se endeudaba. Una vez que se endeudaba, tenía que estar atado de por vida y trabajar gratuitamente en esa hacienda. De esa manera van a explotar los hacendados en tiempo de la colonia. No solo van a explotar a los indígenas y a los negros. A ver, la pregunta será, una pregunta, ¿y por qué los negros no han trabajado en la sierra? ¿Qué dicen? ¿Y por qué necesariamente en la costa? Bueno, acá hay una explicación, chicos. Recuerden que los negros, los esclavos, vienen del África. Los negros dicen que no están acostumbrados a vivir o a trabajos en alturas. Porque sí, en un inicio, ojo, los esclavos estaban trabajando en la sierra, pero no rendían. Se enfermaban, mueren, etcétera. No estaban acostumbrados al clima, etcétera. Recuerden que en la sierra hace mucho frío. Y justamente el color de la piel no es para que aguante el frío, sino el color de la piel que ellos tienen es justamente porque ellos soportan el calor. Su cuerpo, su organismo está acostumbrado al calor y no al frío. Entonces cuando eran llevados a la sierra tenían que trabajar en la sierra. Uno, les faltaba aire, aparte no soportaban el frío, etcétera. Y bueno, justamente los esclavos negros no rendían en la sierra. Es por eso que después de esas primeras experiencias simplemente van a empezar a trabajar en las haciendas de la costa. Uno trabajaba en las haciendas sembrando, etcétera, pero también las mujeres hacían trabajos domésticos para el hacendado. Es por eso donde va a haber los cruces raciales, porque los dueños de los hacendados en algunos casos van a tener hijos con las esclavas negras. Tal es el caso, por ejemplo, de San Martín de Porres, ¿verdad? Su madre fue una esclava negra, pero que logró su libertad. Dependiendo dependiendo si el dueño de esa hacienda te hacías buen amigo, no lo eras fiel a ese hacendado, te podía dar la libertad. Ya chicos, te podía dar la libertad. Bueno, la madre de San Martín consiguió su libertad, etcétera. Ya chicos, bueno, otro de los datos que tenemos que saber es lo siguiente. La producción agraria, otro de los datos que tenemos que saber es que la producción agraria que se puede decir redundancia, que se producía en las haciendas, solamente servían para poder abastecer a las ciudades y los centros mineros. ¿Ya chicos? Repito, la producción agraria simplemente era para abastecer a las ciudades y centros mineros. No alcanzaba, por ejemplo, para exportar a otros países o a la metrópolis, España, etcétera. ¿Ya chicos? A ver, otro de los datos que tenemos que saber con respecto a la agricultura es que la tierra que la corona española cedía a favor de particulares eran llamados merced de tierras. ¿Ya chicos? Repito, en algunos casos, algunos españoles
Habían tierras libres y los españoles pedían autorización a la corona española para poder ser dueños de esas tierras y poder explotarlo. Y justamente el permiso que daba, que concedía la corona española a estos particulares, se le llamaba merced de tierra. En algunos casos, chicos, estos españoles a veces simplemente agarraban esos pedazos de tierra y con el tiempo ya lo legalizaban la posesión de esas tierras. ¿Ya, chicos? Bueno, como ustedes pueden observar, las explotaciones, etcétera, que eran sujetos los esclavos. Sigamos avanzando. Ahora pasemos a la industria. ¿Qué características va a tener la industria en tiempo de la colonia, mis queridos alumnos? Miren, ¿qué nos dice? A ver, ojo, al inicio de la colonia, la industria estaba prohibido en la colonia americana. Otro de los datos que tenemos que saber es que la industria colonial fue incipiente y rudimentaria y carente de técnicas. Como ustedes pueden observar en esta imagen, miren la técnica que utilizaban en la textilería, miren. Eran trabajos artesanales, miren. Si ustedes trabajaban de esta forma, ¿cuánto creen que se tarden en producir una vestimenta, una ropa, etcétera? Se tardaban quizás semanas o días. En este mismo periodo, Inglaterra estaba en revolución industrial, estaba en una etapa de maquinismo, de tecnificación, es decir, ellos producían con tecnología, etcétera. Entonces, ellos producir una prenda, ellos producían 500 o miles en un solo día. Producción a gran escala porque su industria estaba maquinizada. Mientras, miren, en la colonia era incipiente y rudimentaria y de manera artesanal. Como les había manifestado, chicos, la colonia en un inicio prohíbe la industria en el Nuevo Mundo, es decir, en la colonia. Ustedes dirán, ¿por qué, profesor, prohíbe la industria en la colonia americana? Sencillo, chicos. Miren, ¿qué quería hacer España? Quería desarrollarse económicamente. Entonces, prohíbe el desarrollo de la industria en la colonia americana y la metrópolis España produce mercancías, textilería, o sea, todos los productos produce España y lo va a llevar a las colonias americanas para que ahí lo pueda vender. Pero como la colonia americana había mucha población y había mucha demanda, es decir, los productos que enviaban de España no abastecía a toda la población, entonces había un déficit. No abastecía España. Como no abastecía España, recuerden que también España, su aparato productivo era incipiente, rudimentaria, no era tecnificado como lo era en los países del norte, como era norte de Francia, Países Bajos, es decir, Holanda, Bélgica e Inglaterra. En esos países estaba desarrollando la revolución industrial, la industria estaba tecnificada y podían producir a gran escala, pero en España no. España solamente se dedicaba a recoger oros o metales preciosos y simplemente compraba a los países del norte esos productos porque les costaba más barato. Es por eso que la corona española autoriza que en la colonia dice, bueno, yo no puedo abastecer a la colonia americana, entonces, bueno, ya les doy permiso para que puedan desarrollar la industria, pues, desarrollen. Y eso es lo que va a ocurrir. Se inicia el desarrollo de la industria en la colonia. ¿Qué característica va a tener esta industria en las colonias? Bueno, chicos, la característica que va a tener la industria en la colonia es lo siguiente. Uno, los principales centros donde se van a producir la textilería se llaman obrajes. Repito, son centros manufactureros de producción textil, van a producir obrajes. ¿Saben dónde había un obraje? En Santa Ana, chicos, acá en Huamanga, por Alameda, parte arriba. No sé si han visto una especie de escalera grande. Algunos dicen que era una escalera de un gigante. No sé si han visto una especie de andenes. Ya justamente ese era un obraje, chicos, en tiempo de la colonia. A ver, otro de los datos. Ojo, miren. Los obrajes eran de producción textil, pero concentraba muchas personas. Era para abastecer a gran cantidad de personas. Mientras los chorrillos también era una especie de obrajes, pero pequeñitos, que generalmente era de alguna familia. Es decir, yo, por ejemplo, una familia, imaginemos que es una familia española, tengo mi mujer, mis hijos, y en mi casa tengo mi taller textil. Algo así eran los chorrillos, eran talleres de producción textil, pero menores, que eran que se desarrollaban en las casas, ¿ya, chicos?
Y recuerden, la principal mano de obra en las metas obrajeras fue la indígena, como siempre. Estos indígenas incluso trabajaban 15, 16 horas al día, es decir, desde la mañana hasta la noche. Y justamente muchos se enfermaban, estar sentado, la espalda, la cintura, imagínense el dolor que tenían que soportar. Si alguien se enfermaba no les interesaba, tenían que continuar. Y si estaba moribundo, le dejaban morir. Porque ya no servía, según el criterio de los españoles, ya no servía para que pueda producir. Era una carga más para el Estado, entonces mejor que se muera. Bueno chicos, esas son las características de la industria en el tiempo de la colonia. Ahora pasemos a las relaciones de producción. Bueno chicos, se podría decir que en tiempo de la colonia, en el Perú, porque muchos se van a preguntar qué sistema socioeconómico se desarrolló en la colonia. Muchos van a decir que fue un sistema feudal, capitalista y esclavista. Estos tres términos lo van a juntar. Feudal, ¿por qué? Recuerden que va a existir hacendados donde los indígenas van a estar atrapados en esa hacienda porque el hacendado le va a dar pedazos de tierra para que esos indígenas cultiven en esos pedazos de tierra para que ellos puedan subsistir, pero a cambio tenían que trabajar las tierras del hacendado. Era una especie de feudo, algunos le llaman semifeudal. Capitalista, bueno, va a haber una incipiente industrialización en Lima. Esclavista, sí, recuerden las minas mitera, las minas, los obrajes se van a trabajar de manera obligatoria. Indígenas que van a trabajar de manera obligatoria y que van a morir ahí. A los españoles no les interesa si viven o mueren, no les interesa, chicos. Otro de los datos que tienen que saber es que los medios de producción y la riqueza estaba concentrada en pocas personas. Y esas pocas personas eran justamente los nobles españoles y la burguesía criolla. Ya chicos. Y como ustedes saben, la clase explotada y marginada fueron los indios y los negros. Pero eso no quiere decir que algunos españoles no eran pobres, sí. Va a haber algunos españoles que van a llegar al continente americano, pero van a llegar tarde. No van a tener la misma suerte de otros españoles que han venido de España pobres, no eran nadies, y en la colonia americana se han vuelto personas ricas, millonarias. ¿Ya chicos? Va a haber también españoles pobres. Y último, para terminar chicos, la política laboral española fue explotadora y opresora sobre las clases excluidas. Como ya les he mencionado, esa clase excluida eran los negros. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, miren, eran tratados como animales por los españoles o los indígenas. Miren chicos, de esta manera eran explotados los indígenas y los negros en tiempo de la colonia. Los peninsulares solo buscaban la mayor ganancia en el menor tiempo. Es decir, si yo era un español, un peninsular, dígame, en esos tiempos pónganle que una persona vive hasta los 60 años. ¿Ustedes creen que no, pobrecitos? Ellos van a tener este pensamiento. Miren, como yo voy a vivir hasta los 60 años, voy a tratar de explotar a estos indígenas y a estos negros lo más que puedo para tener mucha ganancia y poder disfrutar de una buena vida. De esa forma es lo que van a pensar los españoles. Por eso los españoles no les importa si mueren o no mueren. Lo único que les importa es sacar la mayor ganancia posible y poder gozar ellos, regresarse a España y poder darse la vida. Bueno, los indios negros y mestizos soportaron justamente este sistema de trabajo que por poco provoca el exterminio de la raza autóctona. Recuerden chicos que cuando llegaron los españoles había una isla, cuando recién llegan los españoles a Centroamérica, me refiero, había una isla llamada Juana. Actualmente Juana es Cuba, ¿verdad? Y la española era Haití. Justamente en esas dos islas desaparecen por completo la raza autóctona. ¿Por qué? Justamente van a ser asesinados por los españoles. Y lo mismo casi sucede en el Perú. Recuerden, de 11 millones, de 10 a 11 millones, solo quedó 1 millón de indígenas. Bueno, chicos,
es la clase del día de hoy. Espero que haya sido comprensible. Cuídense mucho. Un saludo a la distancia, mis queridos alumnos. Bye bye.